Hola, hola, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a su programa Fight Solution TV, donde estamos trabajando cada día para ofrecerle contenido de valor, innovación, conocimientos que te pueden catapultar y llevar a tu próximo nivel de tu vida financiera. Y hoy, señores, estamos tirando la casa por la ventana, como dicen por ahí, porque tenemos una invitada muy especial para mí y yo sé que lo va a hacer para ustedes cuando la conozcan. Ella es Caterina Espejo y va a contarnos un poquito de su historia y de cómo ella pudo construir una empresa aquí en República Dominicana, aunque ella vino del extranjero, y cómo ella lo logró. Ella es Caterina Espejo, le damos la bienvenida. Bienvenida, Caterina, ¿cómo te Hola sientes? Cindy, muchas gracias por esa presentación. Para mí un placer y un gusto poder estar aquí y poder también inspirar a través de mi historia a mujeres que puedan escucharlo, ¿no? No, de verdad que tu historia es muy inspiradora y por eso quise que tú puedas compartirlo con cada uno de nosotros. Y quiero aprovechar también para invitar a todos los que están ahí viendo que se suscriban a nuestro canal, que le puedan dar a la campanita y que también puedan darle like a este video para que así puedan ayudarnos a crecer. Y vamos a comenzar de una vez este conversatorio, más que todo. Contigo, Caterina, yo quisiera que tú nos cuentes cómo fue para ti poder transicionar de venir de tu país, de Venezuela, a construir una empresa aquí en República Dominicana. Mira, lo primero que hay que saber, que si en aquel momento lo hubiera sabido, no hubiera pasado por tanto, ¿no? Pero lo primero que hay que saber es que cualquier tipo de transición en tu vida, cualquier movimiento brusco o cambio brusco que puedas llamar transición, te va a pesar y te va a costar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entrar en una zona incómoda y nosotros estamos condicionados para estar cómodos o en modo supervivencia. Entonces, todo lo que desconoces, pues va a dar mucho miedo, incertidumbre. Vas a tener que confrontarte con esas partes que hay dentro de ti que no has confrontado y es cuando empiezan a salir. Entonces, ya una vez como aclarado la palabra transición, ahí sí puedo abordar y responder a tu pregunta, ¿no? Para entonces poderte explicar con todo lo que yo verdaderamente me confronté. Y bueno, una de las cosas a las que yo realmente me tuve que confrontar, bueno, primero la decisión de tú dejar tu cultura, ¿no? Sí, muy Porque yo venía de muy buenas relaciones sociales y pues en mi país realmente tú lo tienes todo. En tu país tú lo tienes todo, sí, aunque la economía esté bien, aunque la economía esté mal, porque creaste una zona de confort en un lugar donde naciste. Exacto. O sea, conoces todo, sabes todo, entiendes todo, ¿no? Y principalmente eso, o sea, yo tuve que decidir si soltar amistades, familia, carrera, porque, bueno, yo trabajo desde que tengo 14 años en distintos trabajos, siempre me he desenvuelto en distintos trabajos, pero mientras estaba sacando mi primera carrera, yo trabajaba y estudiaba. Entonces, era un giro 360, pero yo siempre tenía como la visión en mi cabeza, aún sin saber lo que uno llama hoy en día visión, ¿no? Y lo que hoy uno llama visión. Por eso es que ya cuando tengo madurez en ciertos términos, en ciertas áreas de la vida, ¿no? Yo digo, wow, o sea, definitivamente la fe en ti lo es todo. ¿Y por qué se dice que la fe en ti? Porque realmente si tú puedes ver tu futuro, tú puedes saber hacia dónde vas, aunque no lo sepas. Wow, entonces, una de las cosas que yo sí veía era, por ejemplo, yo decía, bueno, mira, Venezuela, ok, sí, es un país donde sí, me desenvuelvo muy bien, tengo ya una carrera y tenía, digamos, muy buenos contactos para yo seguir avanzando en términos de mi carrera. Allá en Venezuela. Sí, completamente. Además de eso, tenía muy buenas relaciones sociales, muy buenas amistades, mi familia, o sea, tenía todo realmente, todo, pero a la vez nada. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no me veo en un futuro aquí en Venezuela. Wow. O sea, primero empezando por la economía, los bancos, o sea, no lo veo. Además de eso que pues mi familia es muy extranjera y desde niña ya yo estaba viviendo en distintos países y estudiando en distintos países de América Latina. O sea que para ti prácticamente fue algo dentro de tu vivencia normal, el moverte, ¿no? Realmente, pues después que yo analizo, digo, sí, o sea, realmente ya yo estaba acostumbrada como a tener todo, digamos, y digo todo porque tú creas una cierta zona de confort, ¿no? Sí. Yo no vengo de una familia adinerada porque, o sea, realmente mis padres a mí me dieron todo lo que pudieron.
mi papá tenía un trabajo normal, mi mamá toda la vida fue ama de casa, pero cuando me refiero a que yo vivía en distintos países era por eso, porque mi familia es muy extranjera y mi papá cuando se mudaba de país pues había que construir de nuevo cosas de cero. Desde cero. Cuando lograba cierta comodidad, entonces otra vez nos tocaba mudarnos, como quien dice, de país, hasta que terminamos, como quien dice, en Venezuela. ¿Y en cuántos países hicieron esa transición más o menos? Como en 2, 3 países, hasta que ya por fin quedé, como quien dice, en Venezuela, y ahí pues ahí sí fue como quien dice creciendo y ya me terminé como formar allá. Terminó mi crianza. Y después de eso, pues ya cuando llego a la vida ya adulta, que ya pues yo me gradúo y todo, yo sí siempre dije, no me gusta este futuro para mí. Ahora bien, ahora sí te voy a decir algo muy importante. Yo siempre imaginé mi vida, ya va, en Europa, en Estados Dubái. Unidos. Sí, o sea, literal, mis sueños estaban como por allá, ¿no? O sea, lo que tú menos pensaste. No, nunca me imaginé realmente yo quedar aquí, hacer mi vida aquí, o sea, después de yo vivir en otros países, ¿no? También de adulta, y también conocer distintas ciudades, distintos países, entendí que este era el mejor país para vivir, pero primero tuve que pasar esos desafíos, volviendo a tu pregunta, ¿no? Y uno de los más fuertes, después de yo tomar la decisión de dejar todo eso, o sea, es como que me pasé el switch y dije, ok, ya. Esto es tiempo presente, esto me va a dar un placer en tiempo presente, o sea, mis amistades, todo eso, pero en el futuro ellos no van a estar con respecto a lo que yo quiero. Y algo yo sí estaba segura y era que yo no quería vivir ese tipo de economía tan inestable. Que se vivía en Venezuela en ese momento. Que se vivía, claro. Y después de eso, con lo que me confronté fue con mi propia soledad. Wow. Es muy difícil, porque imagínate, tú vienes a estar acompañado todo el tiempo, de contar con alguien, pero aquí, o sea, eran contactos ceros, o sea, cero, y yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? Y bueno, ya después de ahí, pues, lógicamente, empecé a tener una pareja, pero también había muchos vacíos emocionales, o sea, muchísimo, porque pues tu pareja obviamente tiene su vida también, o sea, se dedica a trabajar, a hacer sus cosas. Y pues prácticamente ni siquiera podíamos compartir, y bueno, empecé como a ocupar mi mente. Pero ya después de tener una carrera, de haber trabajado desde muy niña, de haber tenido todas esas experiencias de movimiento, digamos, inestables, ¿no? O sea, porque mudarte también es como inestabilidad. Genera inestabilidad. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué yo hago? O sea, saco una nueva carrera, ya yo había trabajado con mi carrera también, tenía experiencia con mi carrera, o sea, yo creé un sinfín de cosas en mi cabeza que yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, un paréntesis ahí, ¿eso tú lo podrías definir como un reto también, esa incertidumbre de saber? Es horrible. Yo pienso que mientras tú seas inmaduro emocionalmente, esa es una disyuntiva que siempre vas a tener dentro de ti, porque realmente no te conoces a ti mismo. Tú crees que te conoces, pero es que no te conoces. Entonces están todas esas emociones abordándote. ¿Quién eres? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora qué haces aquí? ¿Y tu experiencia será que vale aquí? No vale. ¿Será que comienzo de cero? ¿Será o sea, con qué empiezo? Y estamos hablando también de un país donde también tiene inestabilidades económicas y digamos que el nivel de educación no es tan alto. O sea, estamos hablando de un país que relativamente también es bajo dentro de ese sentido, ¿no? Está en crecimiento, está en evolución, pero como lo que yo te decía anteriormente. De dónde vienes, ¿no? Exacto, de donde yo venía era peor, o sea, eso indudablemente. Y mis sueños, como ya te dije, estaban como que en otro país, y entonces eso fue un choque muy fuerte de emociones, y yo dije, bueno, mira, voy a empezar a estudiar, así sea amor al arte, algo que verdaderamente me guste y me llene de verdad, pero voy a empezar a hacer algo. Y pues nada, obviamente sí vendía que sí unos y que otros productos, cosas. Mi pareja me apoyó muchísimo, claro está, pero yo también tenía que buscar como que las formas, y pues yo me acuerdo que me encantaba muchísimo el diseño de modas, y yo decía, bueno, ya yo venía estudiando un poquito diseño de modas en Venezuela antes de terminar o finalizar mi carrera, y cuando vine para acá, bueno, empecé como también eso. Pero ¿qué pasa? Yo cuando dormía en las noches, yo soñaba que yo cosía gente en la cara. Okay. Y ese sueño a mí me tormentaba. O sea, por las noches yo decía, yo iba a mis clases de diseño de moda y cosía, y entonces cuando, por ejemplo, en las noches me iba a dormir, soñaba que yo cosía rostros. Okay, entonces, ¿en qué punto es que tú decides, Caterina, lo que yo quiero hacer es dedicarme a la belleza
femenina. No, nunca fue una decisión, así como que esto, no. Yo sí lo tuve, o sea, porque pues mi primera carrera fue administración empresarial, financiera, esa fue mi primera carrera. Y yo siempre visualicé crear una empresa. Ahora, ¿de qué? No sé. Y sí estaba muy inmiscuida en Venezuela con el tema de la belleza, o sea, estuve inmiscuida con ese tema y también trabajé en distintas empresas donde eso me permitió desarrollarme a nivel profesional. Y siempre, o sea, bueno, lógicamente en Venezuela es una cultura que la mujer belleza se en cuida. Venezuela es cultura, ¿no? Es una cultura, o sea, todas las mujeres estamos arregladas, nos mantenemos como al día con eso. O sea, yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, las mujeres se enfocan en cabello y uñas. No, pero en Venezuela es con todo. O sea, unos reductores, o sea, yo estuve como que muy de cerca viendo todo el rubro de la belleza. Y yo decía, bueno, voy a crear una estética, bueno, voy a crear algo de belleza. Más o menos así fue que te vino la Sí, me venía, pero inspiración. siempre lo dejaba como de segunda opción. No era algo como que verdaderamente era algo como que yo decía, bueno, lo voy a hacer, o sea, no. Y cuando vine pues ya para acá, que yo empiezo como que con todo eso y todos esos sueños y toda esa cosa, yo decía, mira, ya yo sé lo que es vivir en otro país, o sea, mudarte, ya yo he trabajado, sé hacia dónde te lleva el trabajo, sé lo que es crear una carrera, porque realmente pues una carrera sí te da una base como ser humano, quizás, pero realmente todo lo demás lo desarrollas tú a través de tu experiencia e indistintamente como vayas recorriendo tu camino, ¿no? Pero ya yo había como que vivido todas esas cosas y yo ya sabía que una carrera no me iba a solucionar la vida. Ya yo sabía que un trabajo de empleo no, tampoco me iba a solucionar la vida. Y yo como que iba descartando ya todas esas opciones y yo dije, bueno, déjame empezar a buscar entonces franquicias. A ver, ¿cómo lo puedo yo, como quien dice, relacionar, ¿no? Las franquicias eran demasiado costosísimas y yo me acuerdo que cuando yo empecé a buscar franquicias de belleza, por ejemplo, me ofrecían hacer dentro de la franquicia como 2 tratamientos, nada más, y yo tenía un abanico de posibilidades dentro de lo que yo podía crear. Y yo decía, no, o sea, y es muy caro, aparte, todo lo que tenías que pagar mensual. Yo decía, no, o sea, esto no, como que no se alinea. No resonaba contigo, con lo que tú querías lograr. Y yo siempre preguntaba, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo? Y yo siempre escuchaba, mira, la salud lo es todo. Porque cuando tienes salud, tú tienes 1.000.000 de problemas. Pero cuando no tienes salud, tienes un solo problema, que es tener salud. Y también, o sea, yo vine de un papá, como quien dice, bastante mayor, ¿no? Mi mamá era muy joven, mi papá era un señor mayor. Siempre tuve como esa imagen. Y yo siempre veía como a la familia o a ese linaje como mi familia como envejecida, ya adulta, muy madura. Y siempre no podían seguir haciendo cosas, era por el tema de la salud. Sí. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué ellos no abordaron a tiempo su salud? O sea, eran mis preguntas como de niña, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo? Y como yo vi todo eso en mi familia, donde las enfermedades prácticamente lo obstaculizaban para poder comenzar, yo decía, mira, yo voy a comenzar por mi salud. Porque si yo creo una buena salud en mí misma, tanto física, emocional, yo me enfocaba en la física y emocional, o sea, como en la fuerza más que todo humana, ¿no? Yo decía, si yo me enfoco en fortalecer mi salud, yo pienso que de ahí ya yo voy a poder lograr lo que yo quiera. Okay. Porque me puedo quedar sin dinero, pero con mi propia fortaleza lo puedo volver a hacer. ¿Entiendes? Pero si yo no tengo salud, efectivamente no voy a tener nada. Entonces, en efecto, ahí es cuando yo me empiezo como a encontrar, digamos, conmigo misma, porque empiezo a iniciar en el mundo del fitness, empiezo a cuidarme. Eso te iba a preguntar, que si ese autoanálisis fue que te llevó a entrar al mundo del fitness. Sí, o sea, no, completamente. Yo dije, ok, debo de fortalecerme a mí misma, debo de alcanzar el cuerpo que yo quiero, debo de tener la alimentación que yo quiero. Yo, o sea, todos esos productos como sintéticos en el supermercado como que no conectaban conmigo. Desde muy pequeña no me gustaban las gaseosas. O sea, como que yo iba descartando ciertas cosas que yo sabía que hacían mucho daño al ser humano y te quitaban la energía. Entonces, desde ahí yo empecé como a iniciar el tema, digamos, ya de desarrollo físico, a cuidar mi alimentación, a todo lo que tuviera que ver con cuidados al ser humano, porque era como que yo estaba asegurando eso, mi mejor reserva, para entonces yo entregarlo todo al trabajo, porque como te digo, yo trabajo desde muy joven y yo sé lo que es trabajar en un trabajo que no te gusta, que tú quieres hacer otras cosas y no puedes, o sea que el trabajo te consume completamente. Entonces yo decía, no quiero volver a trabajar en algo que no me gusta, ¿no? O sea, claro está, tú vas agarrando experiencia en la medida que tú vas como que dice trabajando, pero esos eran puntos que yo no entendía y siempre estaba como agotada, siempre estaba como cansada, frustrada porque no sabía si era lo que me gustaba o
¿por qué tenía que trabajar tanto para adquirir experiencia de qué? O sea, eran como 20,000 preguntas porque precisamente no te conoces a ti misma. Y en la salud yo encontraba que ahí estaba todo. Entonces eso me llevó verdaderamente a entrar en el mundo del fitness, a conocerme a mí misma, a conocer cómo funcionaba mi cuerpo, qué comida me caía mejor y qué no, qué me hacía sentir bien y qué no. Entonces todo ese proceso me fue llevando a luego querer estudiarlo. Y lo fui estudiando por partes, o sea, especializándome quizás un año en bioquímica nutricional, luego otro año en mecánica, luego otro año en fitness, porque eso también había entendido, ¿no? El poco dinero que yo había ahorrado en mi trabajo, yo lo quise como invertir, pero por no tener conocimiento, yo lo perdí. Entonces, eso también me quedó claro desde muy joven. Yo dije, no puedes invertir en cosas que no conoces, no tienes la mera idea. Y tuve muchas pérdidas y las personas que estaban a mi alrededor también tenían muchas pérdidas. Y yo decía, ok, o sea, nunca puedes confiar en la otra persona en decir, ay, voy a invertir en eso por mucho dinero que tengas, porque hay como un 80% de probabilidad de que lo pierdas. Sí, es un tema muy sensible, el tema de la inversión, y me gusta que tú lo menciones porque, bueno, tenemos, las personas lo pueden buscar en el canal, un podcast donde yo le explico a la gente qué es mejor, invertir o ahorrar y por qué. Entonces, lo que hago es que le doy las herramientas de cuáles son las formas adecuadas de invertir, los resultados que se pueden tener al invertir, lo mismo con el ahorro, entonces que las personas decidan para ellos qué es mejor. Según tu nivel de sensibilidad, porque tú tienes que conocer tu tolerancia al riesgo. Por ejemplo, yo que te conozco, Caterina, bueno, aprovecho y presento que nosotras somos colaboradoras, yo trabajo administrando su negocio. Ella tiene un alto tolerancia al riesgo, o sea, Caterina no tiene miedo a invertir literalmente. Ella no tiene miedo. Yo, de todos los clientes que tengo, ella es una de las personas que tiene más alta tolerancia al riesgo de inversión. Ella invierte sin miedo. Mira, y me gusta que tú hayas mencionado el tema de la inversión. Retomo, como quien dice, el punto que era lo que te estaba comentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esas pérdidas que yo tuve de mis ahorros, de estar tan cercana a personas quizás que eran mayores que yo y también tenían las mismas pérdidas porque no tenían el conocimiento, entendí que todo lo que tú hagas en tu vida lo tienes que estudiar. Sí. Entonces, el estudio siempre me llevó a desbloquear paradigmas, conocimiento en mí, ¿no? Y aunque no me la sabía toda, yo algo sí tuve muy presente. Hasta para la felicidad hay que estudiar, porque lo mismo que te da felicidad a ti, no me da felicidad a mí. Entonces yo dije, bueno, el fitness sí, muy bonito, tú tienes que entrenar, hay una disciplina, yo no sé qué, pero si tú no la estudias, no vas a conocerte a ti mismo, porque todo vuelve a ti. Así. Entonces yo empecé ya ahí como estudiar todo, estudiar, y un camino me llevó al otro, un camino me llevó al otro, un camino me llevó al otro, hasta que cuando ya yo fui a tomar verdaderamente la decisión de emprender, pues ya yo estaba, como quien dice, respaldada, digamos, de un conocimiento previo o básico, ¿no? Porque ya el mundo de los negocios ya es otra cosa. Así la experiencia te dice ya otra cosa, ¿no? Ok, entonces ya para ir cerrando, Caterina, y de verdad que estoy muy contenta de todo lo que tú nos vienes contando, cómo fue tu experiencia y ver con el nivel de madurez que tú lo manejas. O sea, pasó, aprendí esto y lo tienes bien aterrizado. Entonces ya para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta un poquito controversial, y es que yo sé que ustedes, las venezolanas aquí en el país, tienen como que un auge por lo mismo que tú estabas explicando. En Venezuela la belleza es otra cosa. Entonces, ¿cómo tú has manejado, y más que tú vienes de un mundo fitness, donde tú eres prácticamente una figura pública en todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, con la belleza, cómo tú manejas el acoso de los hombres? Por ejemplo, en tu Instagram tú tienes algunas fotos cuando estabas presentándote en poca ropa, digamos en ropa interior, para poder mostrar tu cuerpo, porque es parte de tu carrera también. ¿Cómo tú manejas el acoso de los hombres en ese sentido? Mira, algo que yo le puedo decir incluso a las mujeres para que siempre lo tomen en cuenta, porque pues el acoso a una mujer bonita siempre va a estar presente. Siempre. Y yo también siempre digo, mira, los hombres siempre van a tirar su canica, seas fea, seas bonita, sea lo que sea. Ellos siempre van a tirar su canica porque para ellos es una oportunidad, ¿no? Como quien dice, poder estar quizás al lado de una mujer. Pero
Mi escudo es la siguiente: la intención lo determina todo. La intención de yo estar sentada aquí. ¿Cuál es la intención de yo estar sentada aquí? ¿Cuál es la intención de tú hablar con un hombre? ¿Cuál es la intención de tú recibirle una palabra a un hombre? ¿Cuál es la intención de tú hablar con Juanita, de María? ¿Cuál es la intención? Cuando tú determines eso en tu interior y en tu mente, entonces ya la energía se alinea hacia donde tú la quieres llevar, no hacia donde el otro la quiere llevar. Entonces, claro, yo tengo muchas personas que se me acercan, no solamente hombres, sino también mujeres, pero soy yo la que decide por medio de mi intención. A ver, tú te me acercas a mí, perfecto. ¿Cuál es la intención de yo querer escuchar a esa persona? Ah, es porque te quiero escuchar primero. Ok, te quiero escuchar, pero no tomo decisiones inmediatas. La agarro, lo analizo y te doy una respuesta cuando yo quiero, porque realmente no es obligación, ¿no? Ni nada. Ahora, si estamos hablando ya de una conversación, reunión con más formalidades, ya eso es otro tema. Pero cuando estamos hablando de ese tipo de hombres, digamos, de querer acosar, eres tú la que lo determina y eres tú quien lo permite o no. Incluso, te digo más, a mí se me han acercado, digamos, hombres y me han preguntado o me han dicho incluso, wow, tú debes de tener una cantidad de mensajes en tu Instagram de hombres que yo no sé qué. Y yo le digo, mira, lo que sí te puedo decir es que a mí nunca ningún hombre por mis redes sociales me ha faltado el respeto. O sea, por lo menos a mí directamente en mis redes sociales no me ha faltado el respeto. Realmente yo tengo palabras positivas dentro de lo que son mis redes sociales. No tengo ese tipo de hombre como quien dice morboseándome o diciéndome para nada. O sea, me dicen cosas bonitas como de admiración, como que wow, y precisamente tienen el enfoque hacia donde yo coloco el enfoque. ¿Por qué? Porque cuando yo por ejemplo, subo una foto a mis redes sociales, ya esa foto va con una intención. Sí. Porque ¿cuál es la intención de tú publicar esa foto? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres provocar? ¿Qué quieres hacer? No, yo lo hago para inspiración. Sí, para y inspirar. Muchas mujeres se sienten inspiradas con las fotos. Me dicen, mira, voy a dejar de comer tal cosa. Mira, recomiéndame tal dieta. Mira, porque esa fue mi intención al publicar la foto. Claro. Ahora, si lo haces con ego, vas a traer más de lo mismo. Pero mis publicaciones de fotos, como son del fitness, están educadas. Sí, claro. Y lo hago con esa intención. Y precisamente eso es lo que emano y eso es lo que transmite. Y es lo que atraes. Entonces, ahí está todo. Ah, muy bien. Entonces, ya para ir cerrando, de verdad que yo sé, señores, escríbanlo en los comentarios que muchas personas han sido edificadísimas con todo lo que Caterina nos ha venido contando. Entonces, para ir cerrando, Caterina, ¿qué tú le dirías a todas esas jóvenes que vienen también de Venezuela, de tu país, de otro país, o que están tal vez en Estados Unidos, en otros países escuchándote, que también están tratando de edificar algo, de construir una empresa, un proyecto desde el extranjero? ¿Qué tú le dirías desde tu experiencia? ¿Qué palabras, qué frase, de manera breve y resumida, para que ellas puedan continuar y no rendirse en su lucha de querer construir una empresa, un imperio? En el caso tuyo, el que construiste en el área de la belleza. Mira, sería muy fácil yo venir y decirte, cree en ti misma, cree en ti. Entonces cliché, la gente se pregunta, pero ¿y cómo yo creo en mí? Sí. Mira, yo desde niña siempre fui muy ilusa, muy soñadora. O sea, yo soñaba pajaritos en el aire, así de sencillo. Y bueno, a medida que fui creciendo, tuve mayor madurez para poder alinear todos esos pensamientos. Pero lo que sí te puedo decir es que creer en ti misma no es como yo creo en mí ya, o cómo lo hago. No es así. Es sencillamente que uno desde niña tiene sueños, tiene visualizaciones. Sí. Entonces, enfócate en eso. Enfócate en con qué yo sueño de aquí a 5 años, con qué yo sueño de aquí a 10 años, cómo me visualizo, cómo me veo, cómo me imagino. Entonces, de ahí parte el creer en ti misma. Porque si tú vas manteniendo ese sueño, lo vas visualizando día tras día, así es como yo me veo, así es como yo quiero estar, esto es lo que yo quiero sentir. ¿Y qué tú vas a hacer para lograr eso, no? No, claro, pero lo estoy partiendo de un pensamiento muy fácil, o sea, de tú acostarte en tu cama y decir, wow, así me veo. Y mientras más mantengas ese pensamiento, aunque tú no sepas lo que quieras en tiempo presente, eso te va a ir alineando con las cosas que sí quieres. Entonces, esa sería mi palabra para todas aquellas mujeres que quizás hoy no puedan tener nada y en algún momento se visualizan de una manera distinta.
Muy bien, de verdad que muchísimas gracias, Caterina. Estoy muy feliz y contenta. Y ya para cerrar, en la línea de lo último que estaba diciendo Caterina, uno de los protocolos que yo agoto con mis clientes, las clientas que son más para asesoría en cuanto a sus finanzas, es precisamente algo que tú mencionabas, y es cómo tú te ves de aquí a un año, para hacer lo que es una proyección a corto plazo. Luego le pregunto, ¿cómo tú te ves de aquí a 2 años? Y de esa manera podemos crear una proyección de mediano plazo. Y la última pregunta que le hago cuando estamos agotando el protocolo de proyecciones, ¿cómo tú te ves de aquí a 5 años? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué tú vas a hacer para lograrlo? Y quiero dejar al público con esto, porque eso es una tarea que ya mismo tú puedes ponerte a hacerla. Toma lápiz y papel, pregúntatelo y escríbelo, para que eso te pueda llevar a la visión que tú tienes de vida. Mira qué bonita historia inspiradora hemos tenido a través de Caterina, todo lo que ella tuvo que atravesar y todo lo que ella tuvo que construir en sí misma para lograr lo que hoy ella tiene. En el mundo de la belleza es un referente, tiene una empresa, una estética, donde van muchas mujeres a embellecer su piel. Así que nada, por aquí vamos a dejar sus redes sociales para que la puedan seguir y también para que puedan ir a hacer su cita a Nordermo Estética. Muchísimas gracias, Caterina. Bendiciones, mi gente. Bye, bye.